El Evangelio según Juan es de los primeros reportes de la vida de Jesús, y aprendemos al final del libro que viene de uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Aparece varias veces en el mismo libro, y hay debates si es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12, u otro Juan, quien vivía en Jerusalén y era conocido como Juan el presbítero. El Juan que haya sido, el libro es su testimonio personal, y ha sido diseñado de una forma impresionante, con un propósito claro que escribe al final del libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan cree que el Jesús del que leemos en este libro es uno vivo y real, y que puede cambiar tu vida para siempre. El diseño del libro es muy padre. La primera mitad comienza con un poema de introducción, luego una pequeña historia. Esto es seguido por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo milagros que generan controversia. Todo esto se culmina en un gran milagro, cuando Jesús resucita a Lázaro, que igual genera mucha controversia con los fariseos y es cuando deciden matarlo. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se concentran en la última noche de Jesús y sus últimas palabras a sus discípulos, después su arresto, juicio, muerte y su resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video nos concentraremos en la primera mitad. Así que el libro comienza con una introducción de 2 partes. Primero un poema que empieza en el principio era el verbo, una comparación obvia a Génesis 1, donde Dios creó todo con sus palabras. Ahora, las palabras de una persona son distintas a ella, pero de igual manera representan el pensamiento y la voluntad de esa persona. Juan nos dice que el verbo era con Dios, o sea, algo distinto, pero también dice el verbo era Dios, esto algo divino. Mientras consideramos esto, escuchamos después en el poema que este verbo divino fue hecho carne en Jesús. Juan comienza a recordar las historias de Éxodo diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios con nosotros. Esa gloriosa presencia divina que rodeaba el arca del pacto se hizo humano en Jesús. Esto nos lleva a su última declaración, que el único y verdadero Dios de Israel es igualmente Dios Padre y Dios Hijo, que se hizo humano para revelarnos al Padre. Y en lo que consideramos estas declaraciones sorprendentes, comienza la historia de cuando Juan el Bautista conoce a Jesús, y cómo llevó a otros a conocerlo y a ser sus discípulos. Y uno por uno la gente que conocía a Jesús expresaba quién pensaba que era, y en este un solo capítulo Jesús es dado 7 nombres. Estos nombres nos preparan con el amor de Juan del número 7, al diseñar este libro, pero también hacen una declaración, que este Jesús completamente humano de Nazaret, el rey mesiánico, es el maestro de Israel y es el Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. Ahora, esta es una gran declaración sobre una persona. Entonces Juan continúa apoyando todo esto con las siguientes historias en los capítulos 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús mostrará una señal o hará una declaración de sí mismo, y esto resultará en una mala interpretación o controversia. Así que al final de cada historia la gente es obligada a tomar una decisión acerca de quién piensan que es Jesús. La primera sección muestra a Jesús enfrentando a 4 instituciones judías básicas, y en cada caso él muestra que él es la realidad a la cual estas instituciones se dirigían. Jesús está en una boda y se acaba el vino. Así que Jesús convierte unas grandes tinajas de agua, como 450 litros en total, al mejor vino. Y el maestresala lo prueba y le dice al esposo, «Tú has reservado el buen vino hasta ahora». Juan llama a este milagro la primera señal de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que nos revela algo acerca de Jesús. Así como Isaías dijo que Jehová hará un gran banquete de vinos refinados, esta primera señal revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús va hacia el templo en Jerusalén, el lugar donde se supone que el cielo y la tierra se unirían, y donde Dios estaría con su pueblo. Jesús afirma su autoridad ahí, sacando a los cambistas y a los que vendían. Y cuando los líderes judíos lo amenazaron, les contesta, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Jesús está proclamando aquí que su muerte sacrificial venidera será donde el cielo y la tierra se unirían en realidad, y su cuerpo sería el templo del que hablaba. Luego, Jesús tiene una larga conversación con un rabí llamado Nicodemo, que pensaba que Jesús era como él, simplemente otro rabí o maestro de parte de Dios. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que un maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón, una nueva vida, o en sus propias palabras, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Jesús sabe que la humanidad está atrapada en una red de egoísmo y pecado que lleva a la muerte, pero también sabe que Dios ama este mundo, así que Él está para ofrecerle a todos un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida. De aquí Jesús viaja hacia el norte, llega a un pozo sagrado y comienza una conversación con una mujer samaritana, es decir, no judía, y empiezan a hablar sobre el agua, que Jesús convierte en una metáfora de Él mismo. Dice que será en Él fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esto se refiere a una nueva calidad de vida infundido con el amor eterno de Dios, una vida que puede comenzar de inmediato y continuar hasta la eternidad. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que toman lugar durante 4 días sagrados de los judíos, y Jesús usa los ejemplos de estos días para hacer declaraciones sobre sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, que inicia una controversia entre los judíos por hacer trabajo ese día, y Jesús les dice que es su Padre quien hasta ahora trabaja y él también. Y ellos entienden su punto. Él decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, querían matarlo. La siguiente historia ocurre durante la Pascua, que relata la historia del Éxodo, junto con una cena simbólica del cordero, pan y vino. Jesús aquí milagrosamente provee comida para miles, que resulta en que la gente le pida más pan. Aquí Jesús declara que Él es el pan de vida, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esto ofende a muchos y lo dejan de seguir. Después tenemos un bloque de historias que llevan cabo en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual relata el tiempo del pueblo en el desierto, donde Dios los guiaba con nubes y fuego y les proveía con agua en el desierto. Aquí Jesús se pone de pie en el templo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después también dice: yo soy la luz del mundo. Él se dice ser la presencia iluminadora de Dios y el regalo que salva vidas. Algunos le creen y le siguen, otros son ofendidos y aún otros quieren matarlo por estas declaraciones. La historia final ocurre durante Hanukkah, que quiere decir rededicación. Relata cuando Judá el Macabeo limpió el templo de ídolos y construyó un nuevo altar santo. Así que Jesús entra al patio del templo y declara que Él es a quien el Padre santificó y envió, y que Él es el verdadero templo donde habita la presencia de Dios. También dice: yo y el Padre somos uno. Esto enoja mucho a los fariseos, tanto que lo quieren matar, pero Él escapa y sale de la ciudad. Todos estos conflictos culminan con una última señal milagrosa. Jesús escucha que su buen amigo Lázaro estaba enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es peligroso para Jesús. Ahora Jesús podría mantenerse lejos y a salvo, pero él ama a Lázaro. Así que cuando Jesús escucha que Lázaro ha muerto, va a levantarlo de la muerte, lo resucita y lo saca de su tumba, sabiendo que le costaría su propia vida. Noticias de este gran milagro se esparcen rápidamente, y así como Jesús sabía que pasaría, los fariseos comenzaron el plan para asesinarlo. Aquí Jesús entra a Jerusalén como el rey de Israel, rechazado por sus mismos líderes. Entonces aquí termina la primera mitad de Juan, con una historia de Jesús dando su propia vida por amor a su amigo. Esto, por supuesto, es una señal de lo por venir en la cruz, que veremos más en el siguiente video. Pero hasta ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan.